Saludamos a todas las personas que nos miran por la internet. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Bendecimos a Cristo de la vida. No es un nombre, es una verdad, en Agua Negra, Tolima. Y por cada rincón de la tierra, porque ya estamos en las naciones también, para la gloria del Señor. Amén. Así que es el tiempo de que tú y yo podamos aferrarnos al único Dios fiel y verdadero, al que entregó todo por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a orar por este mensaje, este tiempo de palabra que Dios trae para nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y allí, mientras oramos, clamamos al único que puede traer esa revelación a nuestro corazón, a nuestra vida, puedes abrir en las Escrituras, en el libro del Génesis, en el capítulo 6. Amén. Verso 12. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, en esta hora, Rey eterno, te pedimos, Señor, que hoy hables a nuestra vida, hoy hables a nuestro corazón, que hoy hables, Señor, a nuestro ser, Padre Santo, porque necesitamos, Señor, que tu palabra corra, Señor, y sea glorificada por ti, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Que hoy, Espíritu de Dios, obres a través de tu palabra, Señor, en nuestra vida. Toma, Señor, nuestra mente, toma nuestro corazón, y que nuestro espíritu, Señor, esté dispuesto para escucharte. Que nuestro espíritu, Señor, esté dispuesto para aprender y para entender, Señor, los planes y los propósitos tuyos en esta hora, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Toda la gloria y la honra, Señor, sean solo para ti, mi amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Espíritu Santo, solamente tú en nosotros. Gloria sea a ti, Señor. Bueno, vamos a hablar un poco de las Escrituras en esta mañana. Y el título de este mensaje le hemos colocado: no es mi voz, es la de Dios. Amén. No es mi voz, es la de Dios. Y meditando un poco en este título, en este mensaje, dice: escuchar la voz de Dios significa no escuchar el ruido del mundo a nuestro alrededor. O sea, escuchar la voz de Dios significa no escuchar el ruido del mundo a nuestro alrededor. Dice, escuchar a Dios también requiere de un corazón decidido a entender el mensaje que nos envía, para tener una visión clara al respecto. Amén. O sea, el significado de poder nosotros escuchar a Dios y tener una visión clara es no escuchar la voz que el mundo tiene o quiere que nosotros escuchemos. ¿Con qué fin? Con el fin de desviar los planes y los propósitos que Dios tiene para mi vida. El mundo siempre tiene una voz muchas veces más fuerte, y por eso dice un ruido que hay en el mundo, porque el ruido del mundo disipa muchas veces la voz de Dios de nuestros corazones, de nuestros oídos. Amén. Y allí es donde tiene que estar nuestro enfoque claro en esta mañana. Saber escuchar la voz de Dios con el fin de poder hacer a un lado el ruido o la voz que el mundo trae para nosotros. Y en el ruido que el mundo tiene, en la voz que el mundo tiene, no solamente es la voz
natural, sino que también está incluida la voz del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, y el enemigo, te estoy hablando de Satanás, de sus demonios, que no quieren que nosotros atendamos a la voz de Dios. Porque cuando tú y yo atendemos a la voz de Dios, el mundo y el enemigo va perdiendo ventaja. Amén. Está perdiendo ventaja. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es la que transforma. La voz de Dios es la que guía. La voz de Dios es la que trae restauración. La voz de Dios es la que trae sanidad. La voz de Dios es la que trae nuevos tiempos, esperanza para nosotros. Amén. Por eso quiero que vayamos a las Escrituras, al Génesis, al capítulo 6, verso 12. Y dice las Escrituras así. Dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amén. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en él, en la tierra, morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, mucho, macho y hembra serán. Y de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. La gloria sea para la palabra del Señor. Y que sea el Espíritu Santo hoy hablando a nuestro corazón. Miramos nosotros claramente aquí en esta palabra que la tierra, o los habitantes de la tierra, se habían corrompido, habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Amén. Habían venido después de que Adán y Eva pecaron, vino esa maldad al corazón del hombre. Vino ese engaño, esa mentira al ser humano. Y por lo tanto empezó a corromperse el hombre, el ser humano sobre la tierra, que Dios se arrepintió de haber creado, de haber hecho al hombre. Y dijo: voy a destruir la tierra y con todos los habitantes. Y no solamente llevó a la muerte al hombre, sino que también llevó a la muerte lo que Dios había creado, los animales y toda su creación. Y porque Él dice que iba a destruir la tierra con sus habitantes. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, miramos nosotros claramente que Dios se le aparece a Noé. Y empieza a hablarle Dios a Noé y a decirle que debía construir un arca. Dios le da las medidas y yo creo que Noé empieza a visionar esa arca en su mente. Empieza a recrear su mente y a visionar cómo sería la majestuosidad de aquello que Dios le mandaba construir. Y es tan tremendo que Noé presta atención a la voz de Dios. Presta atención a la voz de Dios. Decide no escuchar el ruido y la voz que el mundo tenía, sino que decide escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros o cómo sabemos que Noé realmente escuchó la voz de Dios? Cuando empieza a obedecer. Y cuando Noé empieza a obedecer, aún la voz del mundo empieza más fuerte a tratar de opacar la obra de sus manos. ¿Con qué fin? Con el fin de que venga destrucción, no solamente a él, sino también, como se había estipulado ya por la palabra de Dios, a todo ser viviente sobre la tierra. Amén. Pero Noé decide seguir construyendo el arca y construye y construye y construye. Y pasaron muchos años en la construcción de aquella arca. Y en esa construcción había una promesa. Había una promesa. Y la promesa era de que él sería salvo su familia. Porque allí dice las escrituras que vendría esa salvación sobre su esposa, sobre los hijos y sobre las esposas de sus hijos. Y es el tiempo de que tú y yo empecemos a construir, empecemos a edificar esa salvación. Recibimos la salvación por gracia, sí, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero es el tiempo y el momento de que tú y yo empecemos a construir con nuestra fe, con nuestro servicio a Dios, con dejar de escuchar lo que el mundo quiere que escuchemos y escuchemos la voz de Dios para poder construir nuestra vida en Cristo cada día. Amén. Como te decía, Noé no fue un hombre que escuchó la voz del mundo. Noé escuchó la voz de Dios y empezó a construir, empezó a edificar, empezó a hacer lo que Dios le había mandado. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado. Así como llamó a Noé, llamó a Moisés, llamó a Josué, llamó a los profetas, llamó a los discípulos, también nos ha llamado a nosotros. ¿Y con qué fin? No solamente Dios dijo, te llamó a ti por tu nombre y te trajo a Él para que allí nos quedemos en esto. No, Dios nos llamó y nos trajo con el fin y el propósito de poder construir a diario nuestra vida en Cristo Jesús. Con ese fin y con ese propósito Dios nos trajo a Él. Para que nosotros podamos actuar conforme a sus planes y a sus propósitos. Amén. Para poder edificar esa arca de salvación. Y por eso yo hoy puedo decirte que no dejes que nadie te quite la visión. Quita los velos que te impiden mirar, porque Dios
está con nosotros. Sigue construyendo, sigue construyendo. Mira, tal vez tú puedes decir, pero ¿qué visión Dios me ha dado a mí? ¿Cómo puedo yo construir? ¿Cómo puedo yo dejar de escuchar al mundo? Dios nos habla en las Escrituras y dice, sed santo porque yo soy santo. Dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Dice en las Escrituras, sed como siervos vigilantes. No dejes que nadie venga a minar tu casa. No dejes que nadie pueda venir a dañar tu vida. Entonces es el tiempo y el momento que Dios está hablando a tu vida, está hablando a mi vida, está hablando al pueblo, de que te levantes en el conocimiento de la verdad cada día, porque la gloria de Dios está para traer transformación, para traer cambio, para traer renuevo y restauración a cada vida y a cada corazón. Amén. Así que no dejes que nadie te quite esa visión. No dejes que esa visión sea raptada por la voz del mundo, por la voz del enemigo, sino que está siempre atento a escuchar la voz de Dios para poder construir a diario en nuestra vida, para poder construir lo que Dios te ha mandado hacer, a ser un hijo de Dios, a ser un siervo de Él, a ser un hombre y una mujer esforzado y valiente para ver la manifestación de su poder en tu vida cada día. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y dice las Escrituras, y dice el verso 22 de donde estábamos leyendo del Génesis 6, y dice, y lo hizo Noé, y hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé hizo conforme él escuchó, conforme lo que él escuchó. Porque cuando Noé escucha con la voz de Dios, hay una visión. Y hay una visión clara. Y esa visión es la que tú y yo no debemos perder. Porque cuando Dios nos habla, nos muestra la visión de salvación, nos muestra la visión de hijos, nos muestra la visión de herederos y coherederos, nos muestra las bendiciones, nos muestra las promesas. Amén. Y nosotros conocemos la historia. Noé entró en el arca, entró él, entró su esposa, entró sus hijos, entró las esposas de sus hijos. Entraron los animales y se salvaron. Y el resto, ¿qué pasó? Pereció. O sea que la voz del mundo, el ruido del mundo, ¿qué pasó? Pereció. Pereció allí. ¿Por qué? Porque la voz de Dios hizo que la voz del mundo perezca. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy en día, estar atentos a escuchar la voz de Dios para que la voz del mundo, el ruido del mundo perezca. Amén. Gloria al Señor. En el Éxodo, en el capítulo 3, verso 2, nos habla de cuando Dios se le aparece a Moisés ahí en la zarza. Moisés estaba allí pastoreando las ovejas de su suegro Jetro y él mira una visión, una llama de fuego que allí que estaba ardiendo y era una zarza. Él mira una zarza allí que ardía y ardía y él dice, seguramente él se estuvo bastante rato parado allí esperando que esa zarza se consumiera, pero no se consumía. Y por eso Moisés dice, ahora iré y veré esta gran visión. Y Moisés va y se acerca
y de allí Dios le habla. Dios le habla. Le habla el Señor, lo llama, le muestra una visión. Una visión clara tuvo Moisés. Amén. Pero Dios, ¿para qué llama a Moisés? ¿Para qué lo llama? Sino para mostrarle y para darle planes y propósitos específicos. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios te ha traído acá? Sino para darnos planes y propósitos específicos para cada uno de nosotros. Amén. Para los que nos están mirando y escuchando por las redes sociales, ¿para qué Dios te ha traído? ¿Para qué Dios te ha llamado? Sino para darnos planes y propósitos específicos para que cumplamos en esta tierra. Amén. No simplemente es para decir sí, gloria a Dios, aleluya. No, no solamente para ello, sino para que tú y yo nos accionemos, seamos de aquellos que hacen la palabra de Dios, que seamos de aquellos que nos accionamos conforme a lo que Dios nos ha hablado y nos ha mostrado. Amén. Porque con cada palabra de Dios hay una visión, si tú y yo sabemos escuchar. Y al mirar esa visión, ¿qué tenemos que hacer? Accionarnos a ello, ser hacedores de ella. Porque eso fue lo que hizo Noé. Fue un hacedor de la palabra de Dios. Noé no fue solamente un oidor de la palabra de Dios, sino que él escuchó y hizo la palabra de Dios y por lo tanto hizo a un lado la voz del mundo. Amén. Porque seguramente muchos le podían decir: tú estás loco. ¿De dónde va a venir un diluvio? ¿De dónde va a salir? ¿Sí? ¿De dónde puede llegar tanta agua? Si el agua ya está recogida ya en el mar, ¿de dónde va a venir un diluvio? ¿Verdad? Pero Noé se accionó a la palabra porque tuvo una visión. Amén. Y miramos nosotros en el Éxodo 25, Éxodo capítulo 25, sí, verso 1 en adelante. Miramos nosotros cuando Dios le habla a Moisés y le da visión de cómo construir el tabernáculo. Y le dice: harás conforme te mostraré. Conforme te mostraré, así harás, le dice el Señor a Moisés. Y Moisés manda a traer lo que Dios le había dicho que le dijera a los hombres, que trajeran de todo lo que les den para poder recolectar los materiales para la construcción del tabernáculo. Y Dios empieza luego a hablarle a Moisés y Moisés empieza a tener la visión de que Dios le estaba mostrando. Le dice a Moisés: harás la mesa de los panes, harás el propiciatorio, harás una fuente, le da las medidas y le da la visión de cómo iba a ser. Amén. Y es lo que Dios tiene para nosotros. Una nueva visión. Dios tiene para nosotros una nueva visión para construir. Mira, es tan tremendo que Dios le da esta visión a Moisés de cómo construir el tabernáculo, algo que nunca, jamás se había mirado. Así como lo hizo con Noé, algo que jamás la humanidad había mirado, un arca tan inmensa, tan grande, que seguramente donde estaba Noé no había ni mar allí. Y en el momento que Dios de igual manera le habla a Moisés de construir el tabernáculo, era algo que la humanidad no había mirado.
Y es algo que Dios tiene para nosotros, que construyamos algo que el mundo no ha mirado, pero que mirará a través de la obediencia de cada uno de nosotros. Porque nos ha llamado Dios a construir algo que el mundo no ha mirado. Amén. Gloria al Señor. Y por eso puedo decirte en esta mañana que miremos en el Espíritu, no miremos lo natural, porque lo natural ya está. Pero si tú y yo miramos en el Espíritu, miraremos la visión clara de Dios para poder construir lo que aún no está en esta tierra. Amén. Para poder construir lo que todavía no está en esta tierra. Y es la única manera de que tú y yo podamos apagar la voz del mundo obedeciendo a la voz de Dios. Amén. Nosotros podemos vivir en santidad, ¿verdad? Podemos vivir en esa transformación del poder de Dios. Amén. Nosotros podemos vivir en obediencia a Dios, ¿cierto? Porque cuando nosotros, mira, somos empleados, si el jefe nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Así ese día tengamos que hacer otra tarea, pero si el jefe dice, no hagas eso, tienes que hacer lo otro, tenemos que dejar lo que nos estamos haciendo en el momento para ir a hacer lo que nos acaban de mandar, ¿verdad? Porque hay prioridades en una empresa, hay prioridades en un negocio, hay prioridades en nuestra vida. Y en este caso hay una prioridad mayor que es el obedecer la voz de Dios, que es el escuchar la voz de Dios, que es el ser hacedores de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Gloria al Señor. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, verso 1 al 10, nos encontramos nosotros de un hombre que estaba sentado allí en el templo La Hermosa. Nos habla la historia, nos cuenta allí. Y dice las escrituras que este hombre lo traían y lo colocaban allí a pedir limosna, ¿verdad? Cada día venía a pedir limosna allí, al templo. Y resulta que Pedro y Juan iban un día al templo y este hombre estaba allí pidiendo limosna y los mira y de una vez le pidió a Pedro y a Juan que les diera algo. Pero Pedro y Juan, fijando, dice, los ojos en él, le dijeron, míranos. Y él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Y es tan tremendo que este hombre pensaba recibir algún material, pero Pedro le dice, no tenemos plata ni oro, pero de lo que yo tengo de eso te voy a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y ya. Y dice que le tomaron de la mano y al momento que él se para de allí, sus tobillos se afirmaron, se acomodaron sus pies. Y es tan tremendo, quiero que mires esta parte, y es que este hombre tenía una mentalidad ¿de qué? De mendigo. Era un hombre que estaba mendigando todos los días allí. Tenía su mentalidad de mendigo. ¿Y quién había hecho que él tuviera esa mentalidad? El mundo, ¿verdad? Pero viene un hombre lleno de la presencia de Dios, ungido por Dios, y cambia su mentalidad, cambia su chip. Lo para de allí. Si tú lees
detenidamente allí en Hechos, capítulo 3, verso 1 al 9. Mira claramente, puedes leerlo detenidamente allí y darte cuenta que este hombre, su chip fue cambiado. ¿Por qué? Porque él, después de que sus tobillos, sus pies se afirmaron, dice que él entraba saltando. ¿Y qué dice? Glorificando a Dios y adorando. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre cambia su mentalidad de mendigo a ser un adorador de Dios. Amén. Pasa a ser un adorador de Dios. Una mentalidad que nos tiene a nosotros oprimidos no nos deja avanzar. Porque como tú y yo pensemos, así vivimos, así actuamos, así nos accionamos. Pero cuando nuestra mentalidad cambia, cuando tenemos una mentalidad de reino, vamos a vivir como ¿qué? Como hijos del rey. Amén. Vamos a dejar de ser esclavos del mundo. Vamos a dejar de escuchar lo que el mundo quiere que escuchemos, a vivir conforme a los planes y a los propósitos de Dios. Amén. Porque como nosotros pensamos, así vivimos. ¿Y qué nos lleva a pensar a nosotros? Sino la voz que escuchemos. Si tú y yo escuchamos la voz del mundo, vamos a vivir maldiciendo, vamos a vivir en derrota, lamentándonos, vamos a vivir hablando lo que el mundo está hablando. Pero cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, vamos a tener visiones claras y vamos a hablar palabra de vida, palabra de poder. Vamos a hablar palabra que levanta, que construye, palabra que edifica. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es lo que Dios quiere hacer contigo, es lo que Dios quiere hacer conmigo, traer transformación a nuestro interior. ¿A través de qué? De su palabra. Las escrituras nos hablan, en Hebreos es claro y dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, si tú y yo escuchamos la palabra de Dios, ¿vamos a qué? A vivir con fe, a vivir en la plenitud que Cristo nos entregó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque vamos a creer no en lo que el mundo está mostrando, no en lo que los gobiernos tienen para nosotros, sino realmente en lo que el Rey de Reyes tiene para nuestra vida. Amén. Allí nosotros nos vamos a gozar y regocijar en Él. ¿Y de qué manera tú y yo podemos llevar transformación a este mundo? ¿Siguiendo la corriente del mundo o siguiendo la corriente del Espíritu? Si tú y yo seguimos la corriente del Espíritu, si levantamos un clamor, levantamos una oración, levantamos una adoración a Dios, Dios va a escuchar. Y tal vez tú y yo digamos, no, pero yo solo, ¿qué voy a hacer? Yo solo no puedo cambiar el mundo. Yo solo no puedo cambiar mi nación. Yo solo no puedo cambiar ni mi casa. Déjame decirte que no eres tú el que va a cambiar. Es el que vive en ti, el que cambia y el que transforma. Es el que te ha hablado, es el que te ha llamado, es el que trae transformación. Amén. Mira, yo meditaba mientras Dios me hablaba estos días atrás sobre este tema. Yo decía, nosotros realmente vivimos mal porque queremos. Vivimos en derrota, vivimos en destrucción porque queremos vivir en ello. A veces los que somos casados tenemos muchas veces diferencias, ¿verdad? Tenemos diferencias las cuales a veces quieren volverse como imposibles de resolver. Y meditaba en esto y yo decía, Señor, realmente tú nos has dado una vida
no para que nos vivamos amargados, no para que vivamos en discusiones. Tú nos has dado una vida en esta tierra con el fin de que podamos disfrutar de ella. Si nos has dado una esposa con el fin de disfrutar de ella, si nos has dado unos hijos con el fin de disfrutar de ellos, no para que vivamos allí a toda hora en discusiones y sin poder solucionar los inconvenientes que se presentan. No, sino con el fin de poder edificarnos cada día y poder gozar y disfrutar de lo que tenemos en estos momentos. Muchas veces nosotros nos hemos amargado, digamos, pensando qué voy a hacer mañana, o de aquí a tal tiempo quizás pueda tener tal cosa, quizás pueda construir algo, quizás pueda adquirir algo, y nos matamos pensando en lo que quién sabe llegará. Y dejamos de disfrutar lo que tenemos allí. Porque cuando tú y yo empezamos a disfrutar de lo que tenemos allí, lo demás empieza a venir, empieza a llegar. Porque así es cuando Dios ha hablado. Mira, cuando Moisés iba a construir el tabernáculo, ¿qué tuvo que decirle al pueblo? No traigan más. Deténganse, ya es suficiente, ¿verdad? No sabemos de dónde Noé sacó tanta madera, tanta brea luego pero llegó, pero lo hizo, A veces nosotros decimos, es que, mira, ya llevo tanto tiempo en los caminos del Señor. Hace tanto tiempo. ¿Y qué he recibido? ¿Qué he recibido? ¿Qué tengo? Si no has recibido, ¿es por qué? Porque no has pedido. No has escuchado la voz de Dios. No te has accionado conforme a la palabra. Simplemente estás allí, como se dice popularmente, no más del montón. Y Dios no quiere que seamos uno más del montón. Dios quiere que tú y yo seamos uno más de aquellos que escuchan la voz de Dios y hacemos conforme a sus planes y a sus propósitos. Amén. Y por eso mismo no tenemos que perder nuestra visión. Nuestra visión tiene que ser clara al escuchar la voz de Dios para poder tener la paz en nuestro corazón. Amén. Y puedo decirte que un nuevo tiempo viene para nuestras vidas. Amén. Tiempo de esperanza, tiempo de cambio. Amén. Porque así como el Espíritu Santo sopló el día de Pentecostés fuerte, viene un nuevo soplo del Espíritu Santo sobre tu vida. Viene un nuevo soplo del Espíritu Santo sobre aquellos que creemos en Él. Amén. Y es el momento de establecer el reino de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Es el momento de establecer el reino de Dios sobre el lugar donde vivimos, sobre nuestra familia, sobre nuestro municipio, sobre nuestro país. Es el tiempo y el momento de traer transformación a nuestra mente. No de pensar, no de escuchar la voz que el mundo tiene o del ruido, como les decía al comienzo, el ruido del mundo, para que nuestra mente nos lleve a la esclavitud, sino que escuchemos la voz de Dios para vivir siempre en libertad. Amén. Encontramos nosotros, muchas historias en los evangelios, pero hay una que me llamó mucho la atención y la encontramos en el evangelio de Lucas. Creo que en el capítulo 10, si no estoy mal, nos habla de la mujer que estaba encorvada. 18 años, dice las escrituras, que esta mujer vivió en esa esclavitud.
Y en un momento Jesús vino y la libertó, la sanó. Era un día, un sabbat, día de reposo. Y los fariseos, bueno, se alborotaron como siempre. Pero ella fue libre en un instante. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios. 18 años vivió allí esclava. Y yo puedo decirte en esta mañana que a veces nosotros vivimos enfermos, muchas veces porque no nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Porque Cristo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, ¿a dónde? A la cruz del Calvario. También su palabra dice que Él, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él dice que Él allí en la cruz clavó toda acta que había en contra nuestra, ¿verdad? Él dice que allí en la cruz fue clavada toda esclavitud. Amén. Para que tú y yo no seamos esclavos del mundo, de la voz del mundo, de la voz del enemigo, sino para que seamos libres para escuchar la voz de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que es el día y es el tiempo y el momento que Dios ha preparado para que tú y yo escuchemos la voz de Dios, pensemos en la visión que Dios nos muestra y vivamos en bendición. Vivamos libres, vivamos para la gloria de Dios cada día, mirando su poder, mirando su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que colócate en pie y vamos a orar por esta palabra. Amén. Gloria al Señor. El tiempo se pasa tan rápido que no nos damos cuenta, pero gloria sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra. Hoy te damos gracias, mi amado Rey eterno, porque sabemos que no es nuestra voz, no es la voz del mundo, no es la voz del enemigo, es tu voz la que debemos escuchar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor Dios eterno, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzan para perseveración del alma. Yo hoy declaro, Señor, que tu palabra se establece en nuestros corazones. Yo hoy declaro que tu palabra, Señor, bendito Rey, es viva, que tu palabra corre, Señor, y es glorificada, Espíritu Santo, por ti en cada uno de nosotros, Señor. Porque nosotros, Padre, hemos venido sedientos de ti. Hemos venido, Señor, porque deseamos tener esa transformación. Deseamos tener ese cambio. Queremos, Señor, que ese chip sea cambiado, Señor, porque no queremos que la voz del mundo, Señor, venga a opacar la voz tuya, Señor. Dios, hoy queremos tener visiones claras, Señor. Dios mío, porque así como le dijiste al profeta que aunque la visión tardare por un momento, por un tiempo, bendito Rey, más se apresura hacia el fin, Señor. Porque en ti no hay tardanza, Señor. En ti no hay tardanza, Padre, porque sabemos que hecho está para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Te alabamos, oh Dios. Padre, yo hoy declaro que los cielos se han abierto. Yo hoy declaro, Señor, que vienen nuevos tiempos sobre nuestra vida. Viene, Señor, una nueva esperanza para que el que cree en ti, para el que confía en ti, Señor. Que los cielos, Señor, están abiertos a nuestro favor y que viene un nuevo viento del Espíritu sobre nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Les bendigo con la bendición del eterno
y que sea el Espíritu Santo fortaleciéndonos cada día para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial.